nosotros somos ya médicos titulados, ¿no? Y estamos en medio del accidente, ¿no? Entonces nos acercamos, como es debido, para prestar ayuda y nos piden que traslademos 4 tipos de pacientes, ¿correcto? 4 tipos de pacientes. Entonces vamos. Primer paciente, todos apunten. Apunten. Paciente mujer de 18 años, ¿ya? Ustedes le toman la frecuencia cardíaca 133. ¿Ya? Llega la ambulancia, toman la presión y está en 80-50. Se queja de mucho dolor, ¿no? Abdominal, no puede referir específicamente dónde es el dolor. Y llega a la sala de emergencia. Perfecto, ustedes bajan con su paciente, lo presentan al médico que está ahí y el médico les pide ayuda porque se encuentra solo en emergencia. Entonces les preguntan, primero, doctor, según las funciones vitales de su paciente, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? Escriban ahí en una línea. ¿No? Entonces tienen un paciente con 133, presión 80-50, ¿qué harían? Están ahí en la sala, lo llevaron a trauma shock. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que le piden? ¿No? Y dolor abdominal difuso. ¿Qué es lo primero que le piden? Perfecto. A ver, vamos. Yo estoy acá con los grupos y le voy a pedir, a ver, un representante de un grupo acá y todos atentos, ustedes allá que están con sus hojitas, ¿no? Primer examen, a ver, ¿qué le pedirías? Un ECOFAS, ¿no? El primer examen que le piden es un ECOFAS, correcto. ¿Alguno está en contra de esto? No, perfecto. ¿Por qué le pides un ECOFAS? Para igual que un sangrado, ¿no? Ok, para buscar líquido o hemorragia, ¿no? Líquido o hemorragia. Muy bien. ¿Por qué le pediste el ECOFAS? Por el trauma que he tenido abdominal, tono cerrado. Más fácil. Más rápido. Ya, entonces, porque es rápido de hacer en ese instante, ¿no? ¿Cuánto demora en hacer un ECOFAS? De 3 a 5 minutos, dicen sus compañeros acá. Perfecto. Le hacen el ECOFAS, ¿ya? Y le encuentran 500 cc de volumen. ¿Qué hacen? Tienen 500 cc de volumen en el espacio, en el fondo de saco. Recuerden que es una paciente mujer. Una vía, una vía. Ok, estabilizamos y luego ¿qué hacemos con 500 cc en cavidad abdominal? Entramos a cirugía inmediato porque el volumen es bastante alto, ¿ya? Bastante alto. Entonces, recuerden, paciente que viene con traumatismo abdominal cerrado, inestable, me va para sala de trauma shock y lo primero que hago es un ECOFAS, ¿no? Y de ahí, si es que en el ECOFAS sale más de 300 cc de volumen, sale para cirugía, para una laparotomía exploratoria. Entonces, ahí el ECOFAS, que es nuestro diagnóstico por imagen, nuestro primer examen, cumple un papel muy importante. Dicho y esto, vamos a empezar a ver la primera parte de nuestro tema, ¿ya? Entonces, vamos a ver.
El propósito de la clase es conocer los signos radiológicos y la clasificación según severidad de lesiones de órganos sólidos secundarias a traumas abdominales cerrados, ¿no? Ahí nos piden inclusive mediante el uso de la tomografía axial computarizada. Y este de acá es el algoritmo que nosotros tenemos que manejar. Y es el algoritmo que el primer grupo planteó y es muy importante. Hay que saber qué hacer. Entonces, el traumatismo abdominal cerrado es una emergencia quirúrgica, ¿ya? Y es la principal causa de muerte en pacientes menores de 45 años. ¿Cuáles son los más frecuentes? Nuestro caso clínico, un accidente de tráfico, accidente de tránsito. La segunda, accidentes laborales, aquellos que se caen de los andamios, habrán escuchado bastante eso, o, por ejemplo, que están arreglando el techo, también se caen, ¿no? Y miren, esto es lo más importante, constituye el 10% de todas las muertes por traumatismo, o sea, traumatismo encefalocraneal, o sea, todo el tipo de traumatismo, el traumatismo de cerrado es el 10%. Por ello, es importante que nosotros tenemos que tener una sistemática de lectura. ¿Qué vamos a saber? ¿Qué vamos a hacer? Si sabemos que la tomografía en estos casos es nuestro gol estándar. Sin embargo, el primer examen que hemos hecho ha sido un eco FAS. ¿Por qué la tomografía es el gol estándar? Más específicamente, ¿qué es lo que puede haber? Correcto, muy bien. ¿Qué órgano? Mientras la ecografía me dice si está líquido, estable o inestable, la tomografía me puede delimitar qué órgano se ha dañado. Por esta información completa es el gol estándar. Pero recuerden, no es el primer examen al que voy a acudir. ¿Ok? Entonces, esta tomografía tiene que tener una sistemática de lectura porque tiene que ser rápida. Tiene que ser rápida. Esta sistemática va a hacer que nuestros errores diagnósticos disminuyan y detectemos precozmente las lesiones potencialmente mortales, ¿no? Acá no nos vamos a preocupar si tiene un quiste, no nos vamos a preocupar ni siquiera si tiene una masa. Nosotros lo que vamos a buscar es líquido, vamos a buscar signos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces vamos a buscar los daños en los órganos, laceraciones, el famoso coágulo centinela. ¿Correcto? Entonces, ahora, una vez que hacemos estos hallazgos, existe una escala de gradación que la va a dar la Asociación Estadounidense para la Cirugía del Trauma y hace que las lesiones se clasifiquen desde las más leves a las más severas. Lo primero que hacemos nosotros es estabilizar al paciente. Control de vía aérea, respiración y ventilación, control de la hemorragia. En este caso, el nuestro es un traumatismo abdominal cerrado. Si fuera abierto es una cosa muy diferente y el manejo es muy diferente. ¿Ya? Si hay déficit neurológico, porque puede estar asociado con traumatismos encefalocraneales, y hay que ver la exposición y el control ambiental. Hay que ver, prevenir hipotermas de acuerdo a la exposición del paciente. Miren el protocolo. Primero, una ecofaz. ¿Y qué me da la ecofaz? Una revisión primaria. No solamente me permite ver el líquido, ¿qué más me permite ver? Puedo ver superficialmente los órganos, ¿no? Puedo ver el hígado, puedo ver el vaso, puedo ver los riñones. Ok, hasta ahí es lo que yo puedo ver. ¿Ya? ¿Cuánto debe durar este ecofaz? No más de 2 minutos. ¿Ya? Dicen que de 3 a 5 minutos, pero no debe durar más de 2 minutos. Y la tomografía la dejamos para la revisión secundaria. Cuando hemos visto, cuando encontramos líquido libre, pero no sé de dónde es, ¿no?
Entonces pasamos a hacer una tomografía. Y miren el ECOFAS. La principal causa de muerte que se puede prevenir en este tipo de pacientes es el sangrado que no se detecta. Y el ECOFAS, como ustedes lo han dicho, es el que nos va a dar esta información. El ECOFAS, su objetivo es bien sencillo, solamente detectar hemoperitoneo, hemopericardio, y ahora existe el FAS extendido, que quiere decir que buscan neumotórax. ¿Ya? Entonces, el FAS extendido. Pero a nosotros nos interesa estos dos de arriba y pertenecen a la revisión primaria. La finalidad, evaluar si este paciente se va a chocar o no. 4 puntos básicos para evaluar. El epigastrio, y acá yo voy a apuntar y voy a evaluar el pericardio. Entonces yo quiero ver hemopericardio. ¿Ya? Y luego voy al cuadrante, al hipocondrio derecho, porque voy a buscar el espacio de Morrison, correcto. Me voy al hipocondrio izquierdo y busco el espacio espleno-renal. Y bajo acá a la región pélvica o suprapúbica y busco, si fuera mujer, Douglas, ¿no? En mi paciente. Y si fuera un varón, retrovesical. Muy bien. Y aún me queda tiempo para evaluar en traumatismos grandes el tórax, y con esto yo tengo que evaluar el deslizamiento de las dos hojas pleurales para buscar neumotórax. Y eso es lo que voy a ver. Miren, cuando yo pongo, ¿no?, mi transductor y veo el pericardio, yo tengo que ver esta imagen donde veo tanto las cámaras cardíacas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y miren, el pericardio es una lámina hiperecogénica, ¿no? Y alrededor de ella no tiene que haber líquido. Miren esta imagen de acá. Miren, acá hay líquido a nivel del pericardio. Entonces, ¿qué estoy buscando? Esto de acá. Lo normal es esto. Voy a mi siguiente punto y lo normal que debo encontrar es esto: el hígado, el riñón y el diafragma. Este de acá es el espacio de Morrison y miren acá, una imagen anecogénica. Lo mismo hago, pero yo lo hago prácticamente a este nivel del diafragma, y miren lo que encuentro. Encima del diafragma, ¿qué está? ¿Qué espacio? Ya está el ángulo costodiafragmático, y cuando ese ángulo se obtura, ¿qué estoy sospechando? Derrame pleural. Entonces miren cómo yo tengo acá el diafragma y miren el espacio pleural que tiene líquido o contenido anecogénico, que no es otra cosa más que una extensión, poner mi transductor a este nivel. Si yo me voy al lado izquierdo, miren el vaso y el riñón, miren el vaso y el riñón, y esto es lo que yo encuentro cuando tengo el líquido. Esto es cuando yo tengo líquido. Entonces, este es el espacio espleno renal. Y por último, mi paciente era mujer. ¿Dónde busco fondo de saco o Douglas? Hacia la región posterior del útero. Entonces, yo espero encontrar vejiga, útero y la región posterior. ¿Ok? Lo normal es esto. Y por último, lo que yo busco es poner en las regiones infraclaviculares, recuerden, infraclaviculares, y en la clase que les mandé les puse un videito muy interesante que no duraba más de 2 minutos, como un médico hacía en 2 minutos 30 segundos un ECOFAS completo. ¿Ya?
Y lo que buscan es esta línea pleural, esta imagen hiperecogénica lineal, esta se mueve porque cuando nosotros respiramos, las dos pleuras están en movimiento y en contacto. ¿Qué pasaría si habría aire en eso? Miren, mis pleuras que están acá se separan. Igual las pleuras se mueven, pero yo la podría detectar. No, porque no rozan entre ellas, porque hay aire entre ellas, ¿ya? Entonces, cuando se pierde el movimiento de las hojas pleurales, es porque está ocupada por algo. Porque estas se van a seguir moviendo, pero yo no la detecto porque hay un espacio vacío ahí. Entonces, es una señal de neumotórax, ¿ya? Una señal de neumotórax. El ECOFAS es una maravilla, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones. ¿Qué pasaría si su paciente tendría, por ejemplo, una costilla rota y habría pérdida de aire hacia las regiones, por ejemplo, de las paredes abdominales? Eso se llama, ¿cómo se llama el aire en el tejido celular subcutáneo? No, neumoperitoneo dentro del peritoneo. A ver, ¿cómo se llama? Enfisema subcutáneo. El aire da reverberancia, da artefacto, no permite ver debajo del transductor. Entonces, si hubiera aire en el tejido celular subcutáneo, ¿ustedes creen que va a permitir dejarles ver lo que hay adentro de la cavidad? Por ejemplo, esa es una limitación, ¿ya? Si su paciente hubiera sufrido una quemadura, ¿creen que hubieran podido ustedes poner el transductor? No, porque es muy dolorosa, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la piel bastante sana para poder hacer el examen. Y la última es que si su paciente no pesa mucho, solamente unos escasos 98 kilitos, que es bastante poquito, ¿no? Y ustedes tienen la mala suerte de que los transductores que tenemos dentro de las salas de trauma shock son de frecuencias bastante altas, es decir, no llegan, ¿no? Entonces, tampoco lo van a ver. ¿Ok? Entonces, tiene sus limitaciones, ¿ya? ¿Por qué lo recomendaron? Por lo que dijo sus compañeros. Rapidez, permite valorar líquido, ¿ya? Si hay experiencia, evaluamos neumotórax, ¿ya? ¿Y qué ha hecho la ECOFAS? ¿Qué les ha permitido a ustedes decidir dónde va el paciente, sí o no? Entonces es orientativo. Miren el papel importante que puede tener el ECOFAS, ¿no? Les define a dónde va, ¿correcto? Entonces esa es la importancia del ECOFAS, ¿ya? Esa es la importancia. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran una lesión en el intestino? De la vejiga. Resulta que no es tan sensible para evaluar aparato gastrointestinal. Ya es más difícil. ¿Qué evalúa? ¿Qué hemos evaluado? ¿Qué han puesto? ¿Lecofas? Órganos sólidos. Órganos sólidos, porque en el hipocondrio derecho han evaluado hígado y riñón. En el izquierdo, vaso y riñón. En el epigastro han evaluado lo que es el pericardio, ¿no? Abajo, debajo del espacio de Morrison o de Douglas, disculpen, Douglas, ¿no? Útero. Entonces, órganos sólidos. Ya les permite evaluar órganos sólidos. Perfecto. Hasta acá terminamos con nuestro primer paciente. Entonces, se han dado cuenta de la importancia del ECOFAS. Muy bien. Ustedes agarraron y enviaron a su paciente, ahora todos concentraditos, lo enviaron a sala de operaciones, ¿no? Mientras tanto, les llega un segundo paciente. Mismo accidente de tránsito. Le preguntan qué estaba haciendo, era el chofer. Ya era el que manejaba uno de los carros que se estrelló. Paciente varón, 26 añitos con mucha experiencia para el manejo, ¿ya? Que se queja mucho de dolor
en hipocondrio derecho. La frecuencia cardíaca, 89. La presión arterial, 90-60. ¿Ya? Y ustedes lo ven, ¿no? Y lo ven bastante pálido. ¿Ya? Palidez marcada. Palidez marcada. Perfecto. Siguen ustedes en la sala de trauma shock. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con este segundo paciente? ¿No? El paciente un poco más estable con funciones vitales, se queja de mucho dolor en el hipocondrio derecho, pero le ven palidez. Vamos, el segundo grupo de atrás, ¿qué hacen? ¿Qué harían? ¿Qué proponen a ver ustedes? Vamos. ¿Qué hace? ¿Qué examen le proponen? Una radiografía. Seguro el accidente tiene el mayor impacto a las fracturas y lo que pero como tienen las fracturas un ecofaz, no se debería de todo, así que puede haber un mercado, por ejemplo. Ya. Entonces le pides una radiografía de qué? Tórax, abdominal, una radiografía de tórax abdominal. Y en la radiografía de tórax, ¿qué esperas encontrar? costillas, todo. Fracturas, no, fracturas de costillas, ¿qué más? Bueno, efusión porque... Efusión, ya. Hemotórax, ¿no? Hemotórax. Y en la radiografía de abdomen, ¿qué piensas encontrar? ¿Por qué le has pedido una radiografía de abdomen? ¿Y cómo se ve la hemorragia en una radiografía de abdomen? No se ve. Entonces, no, pero ¿para qué le pido algo? Estoy en un paciente en trauma shock, tengo que pedirle algo que me sirva. La de tórax me la justificaste. El paciente está pálido, estás buscando un hemotórax, perfecto, ¿no? O un neumotórax, ¿no? Ya, perfecto, me la justificaste. Pero, a ver, ¿qué más? La de abdomen no está justificada. ¿Le haces un ecofaz o no? ¿Le haría un ecofaz? ¿No les parece que el ecofaz les daría mayor información que la radiografía de abdomen? Listo, sí le piden un ecofaz. Ya les comento, en el ecofaz no encuentran nada. Normal, no hay líquido. Escaso líquido en espacio de Morrison, laminar, perihepático, nada más, no cuantificable. Listo, ya lo hiciste. Tu paciente sigue pálido, ya le has pedido su radiografía y tu ecofaz te salió líquido laminar. ¿Qué hacen? Siguiente paso, ¿qué hacen? Vamos, jóvenes, dejen que piensen, van a tener su turno. Una tomografía, perfecto. Pedimos una tomografía, ¿no? Listo, una tomografía. ¿Y qué buscan en la tomografía? Para ver qué órganos están afectados en el abdomen, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué buscas? Porque algo buscamos en la tomografía. Recuerden que lo tenemos que hacer rápido. No es un paciente común y cualquiera, ¿no? O sea, nuestro tiempo es corto. Estás en la sala de tomografía y te cuento, tu paciente empieza a hacer taquicardia. Ya estás, justo entró, la fase sin contraste le hiciste, ¿ya? Y estás a punto de ponerle el contraste y tu paciente empieza a hacer taquicardia. Y te quedaste solo con tu fase sin contraste. A ver, tienen su tomografía en fase sin contraste, paciente taquicárdico, lo tuvieron que sacar de ahí, no hay forma que avance.
Listo. ¿Qué buscarías en esa fase sin contraste? Que es la única que les dio a pasar. ¿Qué buscan? Vamos, pensemos. El vaso, doctora. El vaso. Ya, uno, por acá les están ayudando muy bien el vaso. Listo, a ver. ¿Quién quiere ayudar? Ya están revisando el hígado, ¿no? Porque se quejaba de dolor. Ya, pero su paciente empezó a hacer taquicardia ahí. ¿Qué buscan? Ustedes están ahí, ¿no? Están para entrar a la contraste y les hizo taquicardia. ¿Qué buscan? Ya, buscan líquido, pero ¿qué más? ¿Qué signo en la tomografía les ayuda a ver inestabilidad hemodinámica? ¿Quién sabe? A ver, de los chicos que están ahí en el MIT, a ver. Ok, muy bien. Por acá dicen que buscan coágulo centinela. ¿Qué me permite ver el coágulo centinela? El sitio de la... Exacto, ¿no? Entonces yo busco el coágulo centinela, que es una imagen hiperdensa, que es densidad sangre, y me está diciendo acá es la hemorragia. Perfecto, pero igual mi paciente está con estabilidad hemodinámica. ¿Qué tengo que buscar? Tengo solo la sin contraste. Mi paciente la tuve que sacar de ahí. ¿Qué hago? El médico se lo llevó y te está diciendo, oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué has visto? Te está diciendo ahí, tú estás ahí, por tu atrás está ahí. ¿Qué buscan? ¿A quién llaman? ¿A un radiólogo? No hay radiólogo, están en trauma shock. A un médico. Ustedes son médicos, les cuento, titulados con 5 años de experiencia. ¿Qué buscan? ¿Qué signo en la tomografía les habla de inestabilidad hemodinámica? Lo hicimos en la práctica de hoy día. Les pongo un ejemplo, la manguera. Cuando la manguera, una manguera tiene líquido y tiene agua, se mantiene redondita, ¿no? ¿Han visto cuando la manguera no tiene agua, qué hace? ¿Sí? Ya, listo. ¿Qué mangueras tiene nuestro cuerpo que puede colapsarse? La vena cava. La vena cava. Entonces, eso es lo que tengo que buscar, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Dicho y hecho esto, ustedes cuando ven el paciente que está, ¿no? Taquicárdico, ustedes van y buscan su vena cava. Si esta está aplanada menos de 9 milímetros, ojo, este paciente está entrando en shock, ya agarran su telefonito, llaman al cirujano y que se vaya para sala. ¿Ok? Dicho y esto, pasamos a la segunda parte. Vamos. ¿No? La segunda parte. Ya. Ya, entonces, la tomografía en trauma abdominal, ¿ya? Solamente buscamos hallazgos que signifiquen amenaza vital. Nos interesa. Y esto lo vamos a ver en la revisión primaria. Acá no nos importa todavía ver el daño del parénquima, no. Solamente quiero ver estabilidad hemodinámica o amenaza vital. Porque tengo que decidir, recuerden, traumatismo abdominal son decisiones en todo momento. ¿Ya? Decisiones. Su ecopaz salió bien, pero su tomografía no le salió tan bien. ¿Qué busco? El hematoma o el hemoperitoneo, obviamente si veo grandes cantidades, ¿no? Pero, ¿no? El neumoperitoneo, lo que ustedes han visto, burbujas de aire en la grasa mesentérica, es la segunda. Esta es la más importante, la vena cava inferior aplanada. Y estaba escrita acá durante todo momento y es un marcador de estado hemodinámico. ¿Ya? Y nunca se van a olvidar ahora de la manguera, ¿ya? Porque esto va a ser importante, ¿no?
Y por último, la extravasación del medio de contraste, porque como sus compañeras lo dijo, les va a decir cuál es el órgano dañado. Porque en una fase sin contraste en la misma es más difícil de diferenciar las estructuras, la tienen difícil y les puede pasar. Y luego viene una revisión secundaria, si mi paciente está estable, si no me sucede lo que me sucedió, y ahí recién voy a ver el vaso, que es el que más, ¿no? Sin embargo, si yo tengo un paciente con un antecedente dirigido y el dolor es el hipocondrio derecho, ¿qué tengo que ver? El hígado. Entonces recuerden, hay signos que nos dicen dónde buscar primero, ¿ya? Entonces el hígado y la correa parietocólica derecha y luego veo el riñón. ¿Por qué veo estos tres? Porque son los tres que más se pueden dañar y que comprometen la vida. Puede haber una estrangulación del páncreas muy difícil, pero puede haber. Pero no me compromete tanto la vida. O sea, sí, me puede poner en crisis a mi paciente, pero no es tan rápido el avance. O, por ejemplo, puedo yo tener una estrangulación intestinal, ¿no? Que también, o sea, me va a dar, es un poco más de chance que al que yo tener estos órganos grandes. ¿Y por qué? Porque cuando hemos hecho la anatomía, se han dado cuenta, el vaso, el hígado y el riñón tienen un pedículo, tienen vasos grandes que los irrigan. Y cuando hay sección de estos vasos, me lleva a inestabilidad hemodinámica. ¿Correcto? Entonces, por eso estos órganos de acá. Perfecto. Esto de acá es el cuadrito de hemoperitoneo, ¿no? Entonces, y acá hay algo que saber, ¿ya? ¿Cuánto mide la densidad de la sangre? Ok. Lo que pasa es que la sangre puede tener diferentes densidades de acuerdo al estado del paciente. Por ejemplo, lo normal que yo lo vea es de 45 a 70, ¿ya? Esto es sangre coagulada, sangre que está ahí unos minutos, unas horas, ¿ya? En realidad son minutos, más de 20 minutos, ya pienso yo coagulo. Pero si yo veo sangre líquida, mi densidad va a ser menor, 30. ¿Ya? Entonces la sangre líquida es menor. ¿Y qué pasa si tengo un paciente con anemia que no tiene muchos glóbulos rojos? Miren, la densidad es menos de 30. Importante yo saber estos conceptos de acá, porque no vaya a ser que a una paciente anémica yo le diga, no, es líquido libre, estoy confiada porque me mide 10 o 20, cuando realmente su densidad es baja. ¿Ya? Entonces la sangre varía en contextos. Sangre coagulada, 45-70 minutos después del sangrado. Sangre aguda, ¿no? De 30 a 45 y en pacientes anémicos. ¿Ok? Y miren acá, así como yo hago ecofaz, resulta que en tomografía yo también tengo que buscar los espacios de clives. ¿Y cuál es el espacio de clive, el principal de todos? El más bajo de todos. ¿El fondo de saco o el retrovesical? Ese es el, miren, si mi paciente está echado, miren cuál es el más bajo. ¿Dónde va a ir la sangre primero? ¿Ya? Este es el primero. Entonces, cuando yo tenga mi tomografía, yo voy a hacer mis 3 cortes. Axial, que no está acá, coronal y sagital. Sagital porque me es más fácil ver el fondo, el Douglas o el retrovesical en este corte. ¿Ya? Miren, la parte más declive, la más baja. Y luego busco mi espacio de Morrison, que está acá, el espacio perihepático y las correderas. La corredera parietocólica derecha. Hago lo mismo con el lado izquierdo. Miren, el lado izquierdo, hago lo mismo, ¿no? El espacio espleno renal
y la corredera parietocónica. Miren cómo se ve en las correderas parietocónicas. No, esta ya es una fase prácticamente retardada. Mira el contraste dónde está. Ya, mira, y prácticamente ya está en los cálices para excretarse. ¿No? Aproximadamente. Ya, aproximadamente. Es más, el contraste, miren, ya es tenue, ¿no? ¿Ven el contraste en el hígado, en el vaso? Ya es tenue. Listo. Entonces, buscamos eso. ¿Ya? Buscamos eso. Y lo que les decía, el famoso coágulo centinela. Ustedes en su paciente han tenido esto. Miren, esto es lo que ustedes han tenido. Una fase sin contraste. Miren, Dios mío, ¿dónde ubico? ¿Cuál es? Y miren acá, esta zona, van a buscar una zona más hiperdensa, van a poner ahí su ROI, va a medir 60 y este es el famoso coágulo centinela, por lo tanto la lesión está a este nivel. Miren, pueden tener neumoperitoneo, esta es la ventana parenquimal. Y miren, ¿cómo se llama esto? El ligamento falciforme. El ligamento falciforme y vamos a buscar neumoperitoneo. Neumoperitoneo. Y esta es la famosa vena cava aplanada. Resulta que la vena cava siempre tiene que tener el mismo diámetro anteroposterior, el mismo o similar diámetro anteroposterior que la aorta. ¿Ya? Desde arriba hasta abajo. Pero si esta disminuye a menos de la mitad o menos de 9 milímetros, este es un símbolo de la vena cava aplanada y significa que no hay sangre ahí en ese nivel. ¿Por qué no hay sangre? Porque está escapando por cualquier otro lado. ¿Ya? ¿Cuánto medía la vena cava cuando estábamos en nuestro paciente? 29, ¿no? 29, 23 milímetros, imagínense, a 9 milímetros. Entonces, ese es el famoso signo de la vena cava aplanada. Y hasta ahí es en mi tomografía sin contraste. Si yo tuviera una tomografía con contraste, si a mi paciente le hubieran dado chance de hacerle una tomografía con contraste, yo hubiera buscado la extravasación del contraste. ¿Por qué busco la extravasación del contraste? ¿Por dónde se va el contraste? Por las estructuras vasculares. Y si se ha dañado o se han roto estas estructuras vasculares que me están dando, el contraste sale al peritoneo. Entonces, cuando yo veo contraste, porque miren el contraste tiene que estar acá, en la aorta, fuera del parénquima, miren lo que pasa, entonces yo tengo que pensar que justamente ahí es el sitio donde está el daño. Inclusive significa que puede estar dañado el ilio o el pedículo de ese órgano. Recuerden, si se rompe el hígado, no sale contraste del hígado. Para que salga contraste, tiene que dañarse una estructura vascular. Recuerden, ¿ya? Tiene que dañarse una estructura vascular. Si se rompe el hígado no bota contraste, jóvenes, el hígado no bota contraste, ¿ya? Es muy diferente, ¿ya? Ok. Y miren, extravasación del medio de contraste. Miren acá. ¿Qué hace acá? El coágulo centinela, miren, la tomografía sin contraste, miren acá, ¿por qué lo sé? Miren esta aorta que está calcificada y acá tengo mi coágulo centinela. Le pongo el contraste y miren, se va hacia la cavidad peritoneal. Cavidad peritoneal. Perfecto, listo, vamos. ¿A qué grupo le toca? Vamos, tercer grupo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces a su tercer paciente lo mandaron a sala por el mismo hecho que encontraron su vena cava aplanada. A ver, vamos. Les llega un, disculpen, el segundo, les llega un tercer paciente.
ya les llega un tercer paciente. Este tercer paciente llega llorando de dolor, se queja de mucho dolor, frecuencia cardíaca 89 otra vez, presión arterial 90-60, ya, ella se queja de dolor extremo, ¿no? De dolor extremo en cinturón. Dice que le duele toda arriba, el epigastrio hacia atrás, ¿no? Es más, no quiere ni siquiera que la toquen. Ya, no quiere ni siquiera que la toquen. ¿Ok? Pero esta paciente tiene algo en particular. Tiene algo pequeñito en particular. Y es que les dice, doctora, estoy orinando sangre. ¿No? Estoy orinando sangre, les dice. ¿No? Entonces, hematuria. Listo, vamos. ¿Qué hacen ustedes? Están en trauma shock. Les llegó esa paciente. ¿Qué hacen? Vamos. ¿Qué hacen? Recuerden que pueden repetir todo, ¿ah? Porque ustedes están entre... O sea, vamos a ese grupo. A ver, todos pensando qué hacemos, ¿no? Mi paciente, ¿no? Mucho dolor hacia la espalda, el cinturón, hematuria, grita de dolor, no quiere que la toquen. ¿Qué hago con esta paciente? Y está aparentemente estable hemodinámicamente. Un ecofast, perfecto. Ustedes le hacen un ecofast, muy bien, la paciente le hace un ecofast. Listo, ya. En tu ecofast, a ver. Claro, está llorando de dolor, ¿no? Pero igual tú le tienes que hacer, no te queda de otra. Y en tu ecofast vas a encontrar unos 50 cc de líquido. 50, que no es mucho, te cuento. ¿Ya? 50 cc de líquido, nada más. Listo, ¿qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Qué hacen ustedes? Tomografía con contraste. Ok, por acá uno de sus compañeros les está ayudando. A ver, ¿qué hacen ustedes su segunda? Una tomografía, ¿no? Una tomografía. ¿Y qué tipo de tomografía le harían? Con contraste, correcto. ¿Y por qué están queriendo hacer una tomografía con contraste? ¿Qué fase de contraste piden? A ver, les voy ayudando, ¿ya? Les voy ayudando. Le hacen la primera fase de contraste, la primera fase, la sin contraste, ¿no? Le hacen la sin contraste y ustedes encuentran un poco de líquido en espacio perirrenal derecho, mínimo, laminar nada más. No encontraron nada más, ¿ya? Y luego encuentran otro poco, esos 50 cc que les dije, abajo en cavidad, en espacio retrovesical, ¿no? Es un varón, ¿no? Coágulo centinela no han encontrado, les cuento. No hay coágulo centinela, si eso es lo que ustedes están buscando. No hay coágulo centinela. ¿Qué hacen? Esa es la sin contraste. Le piden la con contraste. ¿En qué fase quieren la contrastada? ¿En arterial? ¿La quieren en fase venosa? ¿En fase excretora? ¿En qué fase? En fase excretora. Perfecto. ¿Y qué están esperando buscar ahí en la fase excretora? ¿Qué ves en la fase excretora? ¿Qué vemos en la fase excretora? ¿Qué se ve? ¿Qué se pinta en la fase excretora ustedes que han pedido? ¿Qué ven? Varices, doctora.
Y uréter. Cálices y uréteres, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué están esperando? ¿Qué puede haber sucedido? Un desgarro a ese nivel. Puede haber. Y si es que hay un desgarro ahí, ¿qué sale por ahí? Y sangre, ¿no? Orina y sangre, ¿no? Entonces, orina y sangre, ¿ya? Eso les explica a ustedes la hematuria y eso les explica que realmente adentro no hayan encontrado coágulos centinela. ¿Qué es lo que están encontrando adentro? ¿Qué se pierde? La orina, ¿no? Un urinoma. Pueden tener un urinoma, ¿ya? Entonces recuerde, en este caso, paciente con traumatismo abdominal cerrado y hematuria, ustedes tienen que evaluar riñones, ¿ya? Evalúe riñones, ¿ok? Entonces no se olvide, ¿ya? Vamos al otro grupo antes de adelantarme a toda la clase. Vamos al grupo de atrás, el último casito. Ustedes se quedaron sin caso, ¿no? Ah, ya, el último caso, ya. A ver, muy bien, a este paciente se lo llevan a sala, ¿no? Y ya, pues le hacen una reconstrucción ahí de uréteres, lo han evaluado muy bien, ¿ya? A ver, ustedes reciben un paciente bastante estable que viene inclusive caminando, ni lo traen. Llega caminando, adolorido, y les dice, yo he sido parte del accidente de tránsito, ¿no? Ustedes lo revisan, palpan su barriguita, todo eso, el paciente se queja de poco dolor, no hay mucho dolor, se queja de poco dolor, ¿ya? Frecuencia cardíaca, 120-60, disculpen, frecuencia cardíaca 70, presión arterial 120-60, ¿ya? Entonces, paciente bastante estable, ¿no? Pero le hacen un hemograma. Y en su hemograma ustedes tienen en un paciente que es varón, un promedio de 40 años, que vive en la sierra, que estuvo acá de paseo, le encuentran una hemoglobina de 11. ¿No? Entonces, miren, el paciente está recontra estable, solamente estuvo en el accidente, dice que se golpeó un poco el estómago, nada más, ¿no? Pero el paciente viene y le hace la hemoglobina y ustedes tienen la idea que es 11, el sin sabor. La pregunta es, ¿lo mandan a casa o no? ¿Qué hacen con ese paciente? A ver, ese grupo. ¿Qué hacen con este cuarto paciente? Vamos, ¿no? Ya les toca a ellos. Ya miren un caso completamente diferente. Los que están ahí, a ver, apunten todo lo que puedan hacer. A ver, ¿qué hacen? Jóvenes, vamos. Uh-huh. Ok, ya una tomografía con contraste. Se saltaron el ECOFAS. Ya, paciente estable, ¿no? Entonces se saltan el ECOFAS. El ECOFAS no es contributoria. ¿Alguien opina el resto? Ya. Recomendación, nunca se salten el ECOFAS. ¿Ya? Si bien es cierto, sirvió para el primer caso, pero en los otros dos no estaba, pero no se salten nunca el ECOFAS, recuerden, ¿ya? Pero está bien, su ECOFAS salió normal y ustedes le mandan a hacer la tomografía con contraste, perfecto, ¿ya? En la tomografía con contraste, les comento, ustedes van a encontrar, ¿ya? Van a encontrar a nivel de hígado como una colección hipodensa,
¿Ya? Ahí, así como el quiste que vieron, así van a encontrar. ¿Ya? Y alrededor de ella van a encontrar un poco de líquido perihepático laminar. Nada más. ¿Qué hacen con ese paciente? Tienen ahí la imagen, el paciente está con 11, está estable hemodinámicamente, casi no se queja de dolor y ustedes tienen ahí esa imagen ahí. Más o menos medirá pues unos 80 cc de volumen, que no es nada poco, les cuento, ¿no? Y le ponen la densidad, y les cuento, la densidad mide 25. 25 la densidad. Paciente con 11 de hemoglobina, ¿no? ¿Qué es? ¿Será o no será? ¿Será un quiste? ¿Qué es? Está con 25. ¿A cuánto mide la sangre líquida? Está menos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hace con ese paciente? Lo hospitalizan, lo observan, ¿no? ¿Saben el manejo de ese paciente cómo es? Lo observan, ¿no? Lo empaquetan, como se dice, ¿no? Algunos entran a sala, pero su paciente no estaba hemodinámicamente inestable. Entonces, recuerden, cuando ustedes tengan un daño o una lesión en un paciente con traumatismo abdominal, lo primero que ustedes miden son las unidades Hanfield, ¿ya? Y se acuerdan del contexto de su paciente. Su paciente anémico es normal que pueda tener 25, hasta menos. Y eso no quita ni descarta que no sea un coágulo. ¿Ya? Entonces lo ponemos en observación, avisamos al médico tratante porque probablemente sea un hematoma hepático. ¿Ya? Un hematoma hepático. ¿Ok? Muy bien. Entonces, jóvenes, ustedes se van a encontrar con estos casos clínicos, ¿ya? Y lo que ustedes tienen que aprender es qué hacer y qué buscar. Entonces, vamos a la clase. Empecemos por el vaso. Una vez que ya sabemos cómo actuar, ahora vamos a aprender cómo reconocer, ¿ya? Primero, el vaso es el que más afectado está, el más sensible, ¿no? Y nosotros tenemos que evaluarlo. ¿En qué fase se evalúa el vaso? En fase venosa. Les comento que cuando ustedes quieran evaluar daño en órganos sólidos, necesitan sí o sí la fase contrastada. ¿Por qué? Porque la ausencia de realce significa la zona de lesión. ¿Ok? Entonces, si su vaso tiene que ser homogéneo, ¿qué les parece este vaso de acá? ¿Qué les parece esta lesión de acá? ¿No? Este está en fase, lo siento. Está en la fase, no, este está en una fase, bueno, no, menos, no se confundan. Esto es una fase arterial tardía, pero tardía. No se confundan esto con esta zona de acá. A esto se llama ausencia de realce. Ausencia. Entonces, todo lo que es ausencia de realce es la zona donde está la lesión. ¿Cuántos tipos de lesión hay? Es lo que vamos a aprender. Primero, puede estar solamente en la cápsula y esto se llama hematoma subcapsular. Miren, parénquima del vaso completamente homogéneo y miren esta colección hiperdensa acá periférica.
¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren esto es un hematoma subcapsular. Algo similar a lo que consiguieron en el último caso, solamente que en el hígado. ¿Ya? Hematoma subcapsular. El otro tipo es la lesión parenquimatosa y se llama laceración, corte. ¿Y cómo se ve una laceración? Como esta línea. Ausencia de realce. Miren, el vaso tiene que realzar. Miren esta línea. Entonces puede ser una línea o área geográfica de baja atenuación, ¿ya? Y esta laceración se extiende al ilio, o sea, si esta de acá está en esta zona donde están los grandes vasos, es un riesgo de compromiso de estos y sangrado alto. Entonces, miren, esta línea, esto se llama laceración, por lo general periférica lineal. Miren acá, lo otro que ustedes pueden encontrar es un hematoma, ¿no? Es un hematoma, ¿no? El hematoma intraparenquimal, ¿cómo lo van a ver? Lo pueden ver como el coágulo centinela, si es que está sin contraste, o lo pueden encontrar como la sangre coagulada hiperdensa. Ya, la sangre coagulada hiperdensa, disculpen. O cuando es con contraste, lo pueden encontrar como el coágulo centinela. Ya, entonces miren acá este vaso y miren qué hace contraste acá. ¿No? Entonces, recuerden, y cuando hay contraste es porque se dañó el pedículo vascular. Recuerden, para que salga contraste, un gran vaso tiene que haberse dañado. ¿Qué pasa si se rompe la cápsula? Lo primero que hemos visto, ¿a dónde cae? Al espacio parietocólico. Y miren acá, miren cómo prácticamente este vaso solamente está realzando un segmento, ¿no? Se asocia a laceraciones profundas, se rompe la cápsula y la sangre cae hacia los espacios parietocólicos. Grandes zonas sin realce. Grandes zonas sin realce. Ustedes pueden encontrar una rotura capsular. ¿Ya? Y por último, miren acá, ¿no? Por último, ustedes pueden encontrar hemorragia arterial activa. Y es la arteria esplénica. Recuerden. Y esta de acá, ¿por qué se va a dar? Porque hay una fractura del vaso, una fractura del pedículo. Recuerden, para que ustedes tengan hemorragia activa, el pedículo tiene que haberse. Y cuando yo me refiero al pedículo es el vaso y la arteria. ¿Ya? Pedículo es vaso y arteria. ¿Ya? Entonces, existe el pedículo renal, existe el pedículo esplénico, existe el pedículo hepático. El pedículo hepático está conformado por tres: arteria hepática, arteria, vena porta, ¿no? Que son las dos, y encima de todo el pedículo hepático tiene las vías biliares, ¿no? El colédono. Ok. Entonces, miren, pueden tener una hemorragia arterial activa. Y estos son los tipos que ustedes pueden encontrar. Resulta que les dije que hay una asociación americana del trauma que define cómo lo vas a manejar, que es lo que nosotros hemos hablado, en relación a lo que nosotros hemos hallado. Si tú encuentras pequeños hematomas menores del 10%, con pequeñas laceraciones menores del 10%, tú estás en un grado 1. Menor de 1 centímetro, disculpa, o menor del 10% de la superficie, estás en un grado 1. Si tú ya pasas hasta los 3 centímetros, puedes tener hematomas intraparenquimales menos de 5 centímetros, o inclusive este hematoma subcapsular puede abarcar hasta el 50%, estás en un grado 2. Si es más de 3 centímetros,
Si es tu hematoma más de 5 centímetros o esto pasa, como hemos visto en el casito, más del 50% es un grado 3. Es fácil de diferenciar. Y el grado 4 y el 5 son potencialmente mortales. El grado 4, miren, el 25 al 75% ya tiene de devascularización. ¿Qué significa? Este pedículo se rompió, estos vasos se dañaron. Acá no hay irrigación de este vaso. Este fragmento entra en una isquemia total. Isquemia, por lo tanto, necrosis, injuria. Y el cuarto es cuando explota en pedacitos. ¿Ya? El cuarto es cuando explota, miren, en pedacitos. Acá, miren, ¿dónde está el vaso? Sangre, 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 y miren. Claro, porque acá está en pedacitos, hay extravasación, el pedículo se rompió. Miren esta imagen, miren el líquido que hay a nivel perihepático, miren, todo está lleno de sangre. ¿Ya? Esto de acá es esta de acá. Miren, toda la sangre que han visto es esta, ¿no? Y el vaso en pedacitos. Esta escala se repite, les cuento, en riñón y en hígado. Solamente que el hígado no se fractura, ¿ya? Se puede fracturar el vaso, se puede fracturar el riñón, pero el hígado no se fractura. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y miren acá. Pero tiene otras lesiones bastante características. Miren, cuando nosotros hablamos de daño hepático, está asociado al 45% de daño esplénico y al 33% de fracturas. ¿Qué quiere decir? Una fractura entra, se rompe, o sea, una fractura costal, y es la que, como una punzada, como una puñalada, la que fractura el hígado, ¿ya? El hígado. El vaso no es tanto así porque el vaso es más móvil. ¿Han visto? El vaso es más pequeñito, está más protegido y es más móvil. El hígado no. El hígado es más compacto, ¿no? Es más grande, más voluminoso, ¿no? Y es más lábil también, ¿ya? Entonces, es importante determinar la cápsula, la indemnidad de la cápsula, ¿ya? Porque la cápsula puede mantener ahí el hematoma. Y el hematoma, si se mantiene ahí, va a ejercer presión y va a detener. De alguna manera, va a ser como la compresión que hacemos en las heridas para que deje de sangrar, es lo mismo. Pero si esa cápsula se rompe, olvídense, es como va a fluir libremente, ¿ya? Por eso es importante la cápsula de Guido. Y hay que valorar la relación anatómica de la laceración hepática y el compromiso con los vasos portales, las venas hepáticas y la vena cava inferior. Miren cuántas estructuras vasculares tiene el hígado. Mucho por dañarse, bastante por dañarse. Entonces, ¿cómo yo voy a detectar? Igual, si es sin contraste, miren, coágulo centinela, una lesión hiperdensa. Y si es con contraste, obviamente no va a realzar la zona de la lesión. Recuerde, la laceración parenquimatosa es una imagen hipodensa, por lo general lineal, que está limitada con la cápsula, ¿no? Y que no tiene contraste, ¿no? Entonces, una laceración parenquimatosa. En el vaso existen múltiples laceraciones que se conocen como laceración en garra de oso. Imagínense, es como que si yo lo estaría arañando. Disculpen, el hígado. Entonces, múltiples laceraciones. ¿Y por qué se dan las múltiples laceraciones? Porque simplemente es grande el volumen. Y es como que si yo lo hubiera arañado, como un oso lo hubiera arañado. ¿Ya? Entonces, y es esta que nosotros podemos ver. ¿Puedo encontrar un hematoma intraparenquimal? Miren esta de acá, ¿no?
una imagen hipodensa fuera sin contraste. Esta es una fase contrastada. Miren acá. Obviamente esta zona no va a realzar. Y yo le pongo el ROI y miren, tengo 35 a 45 unidades Hampton. ¿No? ¿No? Entonces, o puedo encontrar sangre coagulada. ¿No? Puedo encontrar sangre coagulada. Puedo encontrar también extravasación de contraste. Miren, miren toda esta zona grande sin realce y miren qué hace contraste acá. ¿Qué hacen estas imágenes hiperdensas acá si acá no hay vasos de ese grosor? ¿No? Entonces es pérdida del contraste. No, hueso no es. No, esto es contraste. Ya, esto es contraste. No es una fractura costal. Podría ser, pero esto es contraste. Contraste, extravasación del contraste. El contraste es hiperdenso, recuerden. Por eso es que la aorta realza. ¿No? El contraste es hiperdenso. ¿Ya? Entonces, miren, inclusive miren cuánto mide el contraste. Mayor de 90 unidades Hanfield. ¿Ya? Entonces, puede haber eso. Miren acá. Si es que está afectado una estructura vascular, un pedículo, pueden haber áreas infartadas, áreas sin realce, hipodensas, ¿no? Miren, bastante hipodensas, ¿ya? Y se puede asociar, recuerden, en el pedículo hay vías biliares, lesión de vías biliares, edema periportal, pero todo se va a ver así como esta imagen hipodensa y grande. ¿Ya? Entonces es muy fácil. Y miren, lo mismo que en el anterior, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Pero acá en ningún momento está esa fractura, ¿no? ¿Y por qué no se fractura? ¿Por qué no se fractura el hígado? Por la circulación que maneja a través de la vena porta, porque la vena porta tiene dos ramas, ¿no? ¿Y por qué tiene dos lóbulos? Tiene dos lóbulos separaditos, ¿ya? Entonces, por ese motivo, ¿ya? Pero sí puede tener grandes hematomas intraparenquimales, subcapsulares, miren que esto es lo más frecuente, ¿no? Y depende de esto viene el manejo quirúrgico, ¿ya? El manejo quirúrgico. Los riñones, miren los riñones. Y miren lo que dice acá, no existe indicaciones absolutas de estudio de imagen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se recomienda ante cualquier grado de hematuria. Entonces, si tu paciente tiene hematuria, que puede estar asociada o no a shock, después de un traumatismo, alta probabilidad de daño renal. Alta probabilidad, ¿ya? Y acá mi tomografía empieza a pasar otro, o sea, busco otras cosas, como ustedes han podido ver, ¿no? Uno, tengo que ver el parénquima, si hay daño en el parénquima. Extravasación de la orina. Necesito yo ver mi última fase. Quiero ver que mis vías colectoras estén completas. Ver si la hemorragia solamente es perirenal, si es perirenal, y el estado del pedículo vascular y órganos adyacentes. Entonces, miren acá sí necesito mi fase excretora. En las anteriores, cuando evalúo hígado, vaso, no necesito fase excretora. Cuando evalúo riñón, estoy sospechando de un trauma renal, la voy a necesitar, ¿ok? Entonces varía mi protocolo. Miren esto de acá. Miren este hematoma. Miren el parénquima, ¿no? Este es el parénquima normal y miren qué ha pasado acá. Miren cómo lo comprime inclusive, ¿no? Miren, tremendo hematoma. ¿Ya? Renal. Miren acá. Miren, este es el riñón normal. Y miren, acá hay un área infartada que no tiene contraste. ¿Ya? Miren, ¿no? Entonces, un área mal definida. Es una contusión renal. Contusión renal.
Laceraciones pueden haber, miren estos de acá. Láminas hipodensas, ¿no? Que limitan con la cápsula, con el parénquima renal, miren. Laceraciones, también las pueden encontrar. Y fractura, el otro órgano que se fractura en pedacitos es el riñón, ¿no? Recuerden, miren, un pedacito acá, otro pedacito acá, y miren el hematoma periférico, miren toda la sangre que está acá al costado. ¿Mm? Entra, sale inmediatamente porque tienen que cerrar ese pedículo. La arteria, ahí importante. ¿Cuáles son los vasos grandes que hemos visto? Arteria renal y vena renal. Esas son gruesas, son bastante gruesas. La pérdida es abundante, entonces tienen que clampar eso de ahí. Ya tienen que clampar, por eso es importante. Claro, claro, ¿no? Ya estás en una etapa de fractura. Y acá hay una lesión, recuerden, como tienen arteria y vena y son grandes, ustedes pueden tener una lesión del pedículo. ¿Qué pasa si ustedes tienen una tomografía y encuentran esta imagen? Miren, ese riñón, ¿y qué pasó con este? No le llegó el contraste, y si no le llegó el contraste, ¿qué pasó? Se han roto los vasos del pedículo, la arteria renal está dañada, está rota. Entonces, pueden encontrar ustedes esto de acá. Entonces, cuando ustedes tengan esta imagen, ojo, ya se rompió la arteria renal. Entrar a sala porque este riñón se puede salvar. Sí, se puede salvar si yo, una vez más, le pongo la irrigación y uno el segmento que está fracturado. ¿Ok? Entonces ustedes pueden encontrar la lesión de todo el pedículo. Y lo mismo que en el anterior, también lo van a poner en grados. Y miren el grado 4 cómo es la fractura, ¿no? En pedacitos, ¿no? Y daño del pedículo. Miren cómo se laceró todo el pedículo acá, ¿no? Y acá van a encontrar esa última imagen que nosotros hemos visto. ¿Ya? Cuando no hay realce del parénquima. Y listo, jóvenes, hasta acá hemos terminado la clase. ¿Preguntas o dudas? Un tema bastante sencillo y les aseguro que no se van a olvidar. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces, no habiendo más preguntas, damos por terminada la clase. Estudien para la próxima clase porque igual la vamos a hacer. ¿Ya? Porque lo que necesito es que ustedes salgan. Si se han dado cuenta, la clase ustedes la han dado hoy día. ¿Ya? Ustedes la han dado. ¿Listo? Voy a dar por cerrada la grabación.